Si alguna vez has estado en el sur de España durante la Semana Santa, conoces el olor. Es una mezcla densa, casi masticable, de incienso quemado, cera derretida y azahar. Durante el día es un aroma hermoso, místico, pero a las 3 de la madrugada, encerrado solo en una basílica gótica del siglo XVI, ese mismo olor se vuelve pesado. Te recubre el interior de los pulmones como alquitrán dulce. Soy carpintero de armar. Mi especialidad son las estructuras de madera antigua, lo que me llevó a conseguir un contrato temporal con una de las hermandades más antiguas y herméticas de la ciudad. Mi trabajo consistía en revisar y reforzar la parihuela, el esqueleto de madera interno del paso procesional del Cristo de la Expiración. Un mastodonte de caoba y oro de casi 2 toneladas que 40 hombres debían cargar sobre sus cuellos a la noche siguiente. La hermandad era estricta. Nadie profano podía ver la imagen sagrada de cerca antes de la procesión. Así que me encerraron en el templo después de medianoche. El sacristán pasó la pesada llave de hierro por fuera y me dijo que volvería a las 6 de la mañana. Me quedé solo en la inmensa nave central, iluminada únicamente por los cirios tintineantes del altar y el foco halógeno amarillo de mi caja de herramientas. El paso estaba aparcado en una nave lateral. Para hacer mi trabajo, tenía que meterme debajo, arrastrándome por el suelo de mármol helado y quedar envuelto por los pesados faldones de terciopelo morado que cuelgan hasta el suelo para ocultar a los costaleros. Es un espacio claustrofóbico, 3 metros de largo por 2 de ancho, un techo de tablas de madera a apenas 1,5 metros del suelo y oscuridad total cortada por la luz de mi linterna frontal. Mi rutina era mecánica: ajustar la llave de carraca en el perno de una trabajadera, apretar, cric, 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 clac, siguiente perno. Llevaba 2 horas ahí abajo cuando noté la primera anomalía. El silencio en una iglesia antigua nunca es absoluto. La piedra cruje, la madera respira, pero la acústica es predecible. Si se te cae una tuerca, el sonido rebota en las bóvedas y regresa a ti un segundo después. Estaba apretando un tornillo transversal cuando escuché un crujido denso justo encima de mí. No era el sonido de la madera asentándose por los cambios de temperatura, era el crujido de compresión que hace el cedro cuando se le añade peso de golpe, como si alguien o algo acabara de subirse a la plataforma superior. Detuve la llave de carraca. El eco de mis propios movimientos se desvaneció y el silencio volvió a caer como una manta húmeda. Es la tensión de los pernos, me dije pasando el dorso de la mano por mi frente sudada. Está reequilibrando el peso de una estatua de madera maciza. Pero entonces, a través de la rendija de 1 milímetro entre los gruesos faldones de terciopelo y el mármol del suelo, vi algo. Fuera, en el pasillo de la iglesia. Unos pies descalzos. Estaban quietos, bañados en la luz mortecina de las velas, a 1 metro del paso. Pensé que el sacristán había vuelto temprano. Iba a levantar el terciopelo para saludar, pero me quedé congelado, con la mano suspendida en el aire. Esos pies no eran normales. La piel tenía un tono grisáceo, como cera vieja, y estaban manchados de una tierra negra que no pertenecía al mármol pulido de la basílica. Pero lo que me erizó el vello de la nuca fue el arco del pie. Estaba exageradamente tensado, casi convexo, como si los tendones fueran demasiado cortos para la estructura ósea. Los dedos eran nudosos, larguísimos, y no descansaban planos sobre el suelo. Se aferraban a la piedra, arañándola. Scratch, un sonido levísimo, las uñas raspando el mármol. Y de repente, esos pies se deslizaron hacia atrás. No dieron un paso. Simplemente retrocedieron, flotando unos milímetros sobre el suelo, hasta desaparecer en las sombras fuera de mi campo de visión. El aire debajo del paso se volvió irrespirable. El olor a incienso había cambiado. Ya no era resina floral, olía a cobre viejo, a flores marchitas en agua estancada y a polvo de osario. Tragué saliva y el sonido me pareció atronador. Me deslicé lentamente sobre mi espalda hasta el borde del faldón. Levanté la tela morada y asomé la cabeza. La nave central estaba vacía. Las sombras proyectadas por las estatuas de los santos en las hornacinas laterales parecían alargarse y retorcerse con el parpadeo de las velas, pero no había nadie. Sin embargo, algo estaba fundamentalmente mal en el espacio.
Salí de debajo de la estructura y me puse en pie. Me mareé al instante. La perspectiva de la iglesia parecía alterada. Las columnas salomónicas del retablo mayor, a 50 metros de distancia, parecían inclinarse ligeramente hacia mí. Y el eco. Mi respiración agitada rebotaba en las paredes, pero el sonido volvía asimétrico. Escuchaba mi propia inhalación un segundo después de haberla hecho, pero con un tono mucho más ronco. Caminé hacia la pesada puerta lateral de roble. Agarré el pomo de hierro forjado y tiré. Bloqueada. Fui a la puerta de la sacristía, mis botas de trabajo resonando. Clop, 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 y devolviendo un eco sordo, apagado, como si estuviera caminando sobre carne en lugar de piedra. La puerta de la sacristía tampoco cedió. Estaba atrapado. Apoyé la espalda contra la madera fría y cerré los ojos, intentando controlar el pánico. Y entonces lo escuché. Cloc, un golpe seco. Venía del paso que acababa de arreglar. Abrí los ojos. El mastodonte de madera estaba a 20 metros. La imagen del Cristo en la cruz, iluminada desde abajo, proyectaba una sombra colosal en la bóveda. ¡Cloc! El sonido venía de las juntas de la estatua, de los brazos clavados al travesaño. Vi cómo la madera maciza se movía, no un temblor. Fue una contracción muscular. El brazo derecho de la escultura del Cristo, que llevaba 300 años tallado en una postura de agonía congelada, se flexionó hacia abajo con un crujido espantoso de fibras astillándose. La perspectiva desde donde estaba era irreal. La anatomía de la figura en la cruz ya no correspondía a un ser humano. Los hombros se habían desencajado, alargándose, y el cuello, ese cuello de madera policromada, se estaba girando milímetro a milímetro. ¡Cloc! 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 No quería mirarme. El rostro, coronado de espinas, apuntaba hacia abajo, hacia el faldón de terciopelo, hacia el espacio confinado donde yo había estado trabajando minutos antes. El pánico absoluto es silencioso. Mi vejiga amenazó con ceder. Me escondí detrás del confesionario de caoba más cercano, tapándome la boca con ambas manos. El olor a putrefacción dulce era ahora tan intenso que mis ojos lloraban. Desde mi escondite vi como el travesaño superior de la cruz se inclinaba hacia adelante bajo un peso imposible. La figura clavada en ella comenzó a resbalar hacia abajo. La madera no crujía, sonaba como cuero mojado despegándose de una superficie. ¡Shh! ¡Plop! Algo pesado y blando aterrizó sobre la plataforma del paso, directamente encima de donde estaban las cabezas de los tornillos que yo había estado apretando. Me acurruqué contra la madera del confesionario hasta hacerme un ovillo. Mi cerebro se negaba a procesar lo que mis ojos registraban en la penumbra. La plataforma del paso crujía bajo el peso de aquello. Escuché el roce áspero de algo arrastrándose sobre la superficie tallada en oro, y luego un sonido líquido, el goteo de un fluido espeso filtrándose por las rendijas de las tablas de madera de la plataforma, cayendo sobre el suelo de mármol del interior del paso. Plat, plat, plat. No sé cuánto tiempo pasó. Minutos, horas. El tiempo se había vuelto un chicle estirado en esa negrura liminal. Entonces escuché un arrastre en el mármol. Scratch. Venía hacia el confesionario. Asomé un solo ojo por el borde tallado de la celosía. La cosa estaba gateando por el pasillo central de la iglesia. Estaba cubierta por uno de los faldones de terciopelo morado que había arrancado del paso, usándolo como un sudario. Se movía con una torpeza articulada, como una araña gigante atrapada bajo una manta. Las proporciones debajo de la tela eran abominables. Codos que sobresalían en ángulos agudos demasiado altos, una masa central palpitante que rozaba el suelo, y esos pies grisáceos asomando por detrás, arrastrándose inertes. Dejó un rastro húmedo y oscuro en el mármol pálido. Se detuvo a 1 metro del confesionario. El aire se volvió hielo. Sentí una vibración subsónica en mis muelas, el mismo zumbido que sientes antes de perder el conocimiento. La tela morada se levantó lentamente. Debajo asomó un rostro. Era la máscara policromada del Cristo de la Expiración, pero ya no era madera. La pintura al óleo se había estirado sobre carne viva, translúcida. Los ojos de cristal, pintados a mano hace 3 siglos, se movieron. Giraron en sus órbitas secas con un clac espantoso,
y se clavaron en la rendija de la celosía por la que yo miraba. No había maldad en esa mirada, no había rabia, solo una vacuidad tan profunda que me absorbió el alma. Y entonces, la boca pintada se abrió, rasgando la piel falsa, y emitió un sonido que no era una voz. Era el sonido exacto del torno de mi llave de carraca. Cric, 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 clac. Estaba imitando mi trabajo. Estaba asimilando mi presencia. El estruendo de la pesada llave de hierro girando en la cerradura de la puerta principal rompió el encanto. Las campanadas de las 6 de la mañana resonaron en la torre. Un rayo de luz azulada entró en la nave. Me encogí, cerrando los ojos con tanta fuerza que vi estrellas esperando que las garras frías me arrastraran debajo de esa tela. «¡Chico! ¡Ya es hora!», gritó la voz ronca del sacristán desde la entrada. Cuando abrí los ojos, el pasillo estaba vacío. El paso procesional estaba intacto en su rincón, la estatua del Cristo clavada en su cruz, mirando hacia el cielo, inmóvil. El faldón morado estaba perfectamente planchado en su sitio. Corrí hacia la salida empujando al viejo sacristán a un lado, tropezando con las pesadas puertas, hiperventilando el aire fresco del amanecer sevillano. No cobré el cheque. No contesté las llamadas del capataz. Dejé mis herramientas en esa iglesia para siempre. De eso hace 4 años. Nunca se lo conté a nadie por miedo a que me encerraran en un psiquiátrico. La gente dice que la procesión de esa noche fue la más espectacular de la década. En las noticias locales dijeron que los 40 costaleros que cargaron el paso del Cristo de la Expiración hicieron un esfuerzo sobrehumano. Todos terminaron con hernias cervicales, contusiones graves y agotamiento extremo. En las entrevistas, uno de ellos, llorando, dijo frente a la cámara: «Este año pesaba más, como si la madera estuviera viva, como si la figura estuviera luchando por bajarse de la cruz. Yo ya no veo las procesiones. Me encierro en mi casa en otra ciudad, bajo las persianas y pongo música alta. Pero a veces, cuando la ciudad se queda en silencio de madrugada, huelo ese leve rastro a cobre viejo y cera quemada que entra por el pasillo. Y sé que si miro debajo del sofá o debajo de la cama, en el espacio oscuro entre el suelo y la tela, voy a escuchar el chirrido asimétrico de una llave de carraca. Cric, 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 clac.